Doctor José Gregorio Hernández Cisneros nació en Ixnotú, en el estado de Trujillo, Venezuela, en el año de 1864. Su padre fue Benigno Hernández y su madre Josefa Antonia Cisneros, ambos de estirpe llanera. Su madre fallece cuando él tenía tan solo 8 años, pero en ese corto tiempo fue suficiente para sembrar en él un noble corazón. Le sembró la semilla de servir siempre a Dios a través de los más necesitados. Le deja el fundamento de la enseñanza cristiana y el acercamiento a Dios a través de la oración y la fe, manteniendo desde ahí su noble obra de caridad. Inicia sus primeros estudios en su pueblo natal, lo que llamamos la primaria. José Gregorio, con su deseo de servir y de seguir manteniendo viva la fe que su padre, al de querer estudiar una carrera de derecho, se entrevista con él explicándole cuál era la razón. Pero su padre, por ser un hombre de negocios, le da una clara reflexión y lo convence de estudiar más bien la medicina, atendiendo a que en realidad había una gran escasez de médicos en ese momento en todas partes. Luego, a los 17 años, se traslada a Caracas, dando inicio a su carrera de medicina, destacándose por su capacidad intelectual. Daba clases a particulares y ayudaba a sus compañeros explicándole sobre los temas que no les quedaban claros. Sus dotes de buen estudiante le permitieron terminar la carrera y a su vez hablar varios idiomas, pues su deseo de ayudar quería traspasar las fronteras. Y así fue que logró hablar el inglés, el francés, el portugués, el alemán, el italiano. También dominaba el latín y el hebreo. Era filósofo, músico y teólogo. Se graduó en la Universidad Central de Venezuela a los 24 años. Su tesis, impulsada siempre en el interés por aprender la causa de las enfermedades, se relaciona con las enfermedades bacterianas y la llama la doctrina de la acné y la fiebre tifoidea en Caracas. Así inicia el interés en esta área en adelante. Después de graduarse, inicia sus primeras prácticas en su pueblo natal, rechazando una buena oferta que le habían propuesto, la cual era de poner su consultorio en la ciudad de Caracas. Su respuesta fue de que en su pueblo Ixnotú no habían médicos. De esta forma establece su consultorio ahí en su pueblo, atendiendo a todos con una caridad inagotable. En algunas ocasiones se desplazaba a caballo para atender a sus pacientes, pero siempre iba acompañado de su noble corazón. Siempre estaba atendiendo las condiciones de cada paciente. Los que no podían pagarle la consulta los atendía de manera gratis e incluso les daba dinero para que compraran la medicina que él mismo le formulaba. A todos sus pacientes les aconsejaba tener una buena relación con Dios, como por ejemplo les decía que antes de salir de casa se dieran la bendición y se encomendaran a Él para estar siempre amparados de su grandeza, que evitaran también las malas palabras, que con ayuda de Dios se iban a sanar, etc. Eso le hizo ser aún más apreciado por los enfermos y en general por toda la comunidad. Estando en su rutina diaria, en su consultorio, le llega la noticia de haber sido becado para ir a estudiar en Europa y ampliar así sus estudios en la medicina. Se dirigió a Europa y allá estuvo cerca de 3 años, aprendiendo en París sobre la microscopia, la bacteriología, la histología y la filosofía experimental. Y cuando termina, viendo lo limitado que estaba su país en ese campo, regresa a Venezuela con la intención de colaborar en el desarrollo de la medicina. Funda el primer laboratorio clínico trayendo un microscopio desde Francia para ponerlo en práctica y a su vez enseña sobre su manejo. Por esta razón es llamado el padre de la bacteriología en Venezuela. Funda universidades y empieza a enseñar en ellas.
da notables conferencias, aportando un gran avance en la medicina en su país. Dentro de los aportes está la cátedra de bacteriología, que no se la había en, en toda América, todavía no se dictaba. Escribió también 5 obras literarias: El señor Nicamor Guardia en 1893. En 1912 escribió 3 obras: La visión de arte, En un vagón y Los maitines. Y terminó escribiendo en 1907 La verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús. Atendiendo sus llamados a Dios, quien lo tenía siempre presente en sus oraciones, interrumpe su labor de docente con la intención de hacerse religioso, ingresando al monasterio de la Orden de San Bruno en Cartuja, Italia, tomando el nombre de Fray Marcelo a los 44 años. Pero una enfermedad en los pulmones no lo dejó continuar, además que sus compañeros le aconsejaban que por razones de salud y que también el haberle permitido estudiar una carrera como la medicina era tal vez la voluntad de Dios, quien lo había escogido para servirle a un país con tantas necesidades. Y como dice el Evangelio, su rostro se reflejaba en los pobres. José Gregorio, después de reflexionar, toma la decisión de volver a su país y se retira del monasterio antes de completar un año, ya para regresar a continuar ejerciendo su calidad de docente y médico. Como su país se encontraba en una situación de guerra debido a que estaba bajo un gobierno dictatorial del general Juan Vicente Gómez, ofreció a Dios su vida por la paz y el fin de la guerra. Así fue que un día, después de firmar el Tratado de Paz en Versalles, el 29 de junio de 1919, alrededor de las 2 de la tarde, lo atropelló un vehículo conducido por un joven llamado Fernando Bustamante, arrojándolo contra la acera y golpeándole la cabeza, causándole una fractura en el cráneo. Bustamante lo llevó de inmediato al hospital Vargas, pero casualmente no había ningún médico para atenderlo, y a los minutos fallece, llegando la noticia a todas partes, pues su notable labor que presentó a muchas personas había logrado desarrollar un sentimiento de agradecimiento en la comunidad. Con este accidente muchos empiezan a rezar y a pedirle al Padre Celestial desde su corazón que se lleva a un gran ser que les ayudaba en todo y los socorría. Era una gran ayuda para su pueblo, pues lo llamaban el médico de los pobres, y oraban y rezaban y rezaban, y al poco tiempo ocurrió un milagro. Fue el de una niña llamada Yatsuri Solórzano, de 10 años, quien viajaba con su padre en una moto, y unos delincuentes trataron de robarlos y le dispararon a la niña con una escopeta de perdigones, causándole múltiples heridas en la oreja derecha y una marcada pérdida de la masa encefálica, también de sangre y de hueso. Y, o sea, solo un milagro podía salvarla, con lo cual la madre de la niña empezó a rezarle desde su corazón intensamente todos los días al doctor José Gregorio, que le curara a su hija, y haciendo una sanación más a las tantas que había hecho cuando estuvo en vida, y que ahora lo hiciera desde el cielo. Y en uno de esos días la madre sintió una mano en el hombro y una voz que le decía: tranquila, todo saldrá bien. Y sucedió el milagro. A los 20 días después de haber sido intervenida la niña, empezó su recuperación, y en pocos días la niña ya se encontraba jugando de una manera normal con todas, sin que se le notara su accidente, a lo que los médicos calificaron como un verdadero milagro. Con este hecho se alimentó a muchos a tener una esperanza divina, a tener fe, en creer en la misericordia de Dios. Este siervo de Dios había llenado con su labor y servicio
logrando despertar en muchas personas un sentimiento de agradecimiento y de acercamiento a nuestro Padre Celestial. En el entierro acudió muchísima gente. Se dice que aproximadamente unas 30.000 personas lo acompañaron, siendo llevado por sus alumnos sobre sus hombros, pasando por el Paraninfo Universitario, donde fue profesor y fundador, y luego llevado al Cementerio Central del Sur. Y en 1975, por solicitud del Vaticano, fue trasladado al baptisterio de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, en el centro de la ciudad de Caracas. Fue declarado venerable por San Juan Pablo II en el año de 1986. El milagro que se atribuye en enero del 2020 fue calificada la prueba como superada por parte del Vaticano, reconociendo al doctor como el autor del milagro, y 3 meses después de la consulta teológica en congregación para la causa de los santos, declaró como un hecho extraordinario y que la invocación de la madre de la niña fue el adecuado. Su beatificación fue el 30 de abril del año 2021 por el Papa Francisco. Hasta aquí la vida del doctor José Gregorio Hernández Cisneros, llamado también el médico de los pobres. Los invitamos a seguir viendo la historia de nuestros santos católicos.